El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, a través de los profetas, había hecho el anuncio de una nueva alianza que iba a escribir en el corazón del hombre. Una alianza en donde iba a quedar muy clara su voluntad, su querer, y lo iba a plasmar en el corazón humano. Y esa alianza nueva que plasmó el Señor, en donde verdaderamente manifiesta claramente su voluntad y en donde también se manifiesta de una manera clara el cumplimiento de su voluntad, la fidelidad a su voluntad, la respuesta obediente, justa, generosa, fiel y entregada, es Cristo. Esa es la obra de Dios, escrita por Dios para nosotros, y ahí también en Cristo se da la respuesta auténtica, obediente y fiel del hombre. Por eso Cristo es la nueva alianza que se entrega por nosotros, y vemos el cumplimiento de esa entrega fiel, de esa respuesta humana que Dios ha esperado durante toda la historia de la salvación en la Eucaristía, en una entrega total de su propio cuerpo y de su propia sangre. Ese es el signo de la alianza, de la respuesta humana que Dios siempre estaba esperando. Pero en Cristo también se da la expresión más grande del amor, el amor de Dios por nosotros. Lo que Él se ha comprometido desde toda la historia de la salvación, a lo que Él se ha comprometido a darle al hombre, lo ha hecho, entregando a su propio Hijo en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la que perpetúa este compromiso, es la que perpetúa esta alianza. El pueblo ya le había dicho al Señor, en la persona de Moisés, que iba a ser fiel, que iba a cumplir todo lo que Él le dijera y que iban a acatar todo lo que Él les pidiera. Pero el pueblo dejó entrar la murmuración primero en su corazón. ¿Y cómo dejó entrar la murmuración en su corazón? Dándole rienda suelta a la rebeldía interior, dándole rienda suelta a la resistencia, a sus propios criterios. Y eso empezó de manera socavada en el interior de ellos, que se resistían a cumplir la voluntad del Señor
y deliberadamente se dejaban llevar de sus propios criterios, lo que a ellos les parecía, como ellos querían hacer las cosas, y después eso fue creciendo poco a poco en el corazón de ellos, hasta que se convirtió en un gran delito como lo vemos hoy. Ese pueblo dejó crecer tanto la murmuración interior, dejó crecer tanto la rebeldía interior, dejó crecer tanto aquello que interiormente cavilaba, que ahora manifiestan externamente en una falta muy grande lo que no aceptaban interiormente, y fue construyéndose un becerro de oro mientras Moisés estaba en el Sinaí. Eso es lo delicado cuando nosotros comenzamos a cavilar interiormente, cuando comenzamos a oponernos a la voluntad del Señor como Él la expresa, como Él la quiere, cuando comenzamos a darle rienda suelta a nuestros criterios, a lo que a nosotros nos parece, cuando comenzamos incluso ya no a ser esclavos de Dios, sino a ser a Dios nuestro esclavo, cuando queremos que sea Dios el que se someta a lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos parece, cuando convertimos la relación con Dios en una esclavitud de Dios a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece. Y eso es muy grave, tan gravísimo que esta actitud del pueblo provocó la ira de Dios. Si no es porque Moisés intercede, si no es porque Moisés le pide misericordia y clemencia a Dios, este pueblo termina desapareciendo, porque es un pueblo que se ha obstinado. Por eso el Señor hoy nos enseña una táctica para vencer nuestros propios criterios, para vencer lo que a nosotros nos parece interiormente, cuando nuestro egoísmo, cuando nuestros criterios, nuestros pareceres se resisten a la voluntad de Dios. Y es el ejemplo del grano de mostaza. Es una semilla muy pequeña, la más pequeña de todas. Y así es la obra que Dios siembra en nosotros, así es su palabra. Ante nuestros quereres y nuestros caprichos resulta algo insignificante. Ante lo que al mundo le parece y la lógica del mundo resulta algo muy insignificante, pero en realidad siendo tan pequeño y tan aparentemente insignificante es lo más efectivo. Por eso a veces nos resulta difícil cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se nos presenta como algo paradójico. Nos pide, por ejemplo, pobreza de espíritu. ¿Y qué es pobreza de espíritu? Una renuncia total a nuestro modo de crecer. Una renuncia total a eso. El pobre de espíritu es el que se abandona como un niño en las manos de Dios, como un bebé. ¿Y cómo es un bebé? Un bebé deja que lo lleven para donde lo quieran llevar, para donde lo quieran mover. Un bebé ni siquiera piensa, ni siquiera razona para deducir qué es lo que es más conveniente para él. No, deja que su madre, deja que su padre sean los que piensen qué es lo más lógico para él. Un grano de mostaza. Así es la voluntad de Dios, pequeñita, insignificante a nuestro parecer y a nuestro modo de razonar y de ver las cosas. Pero también el proceso que tiene esta semilla es un proceso muy lento. Y fue a eso lo que no se quiso ajustar el pueblo judío. Mientras Moisés estaba en la montaña cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios le había pedido que subiera, el pueblo se impacientó, porque Moisés no bajaba. ¿Y por qué se impacientó? Porque a ellos les parecía que las cosas debían ser no así, sino como ellos querían que fuera. Y presionaron tanto a Aarón, lo presionaron acosándolo primero quejándose de por qué Moisés no bajaba, y en segundo lugar, por qué las cosas no se hacían como a ellos les parecían.
¿Por qué los juicios no se tomaban como ellos creían que era lo más correcto? Y Aarón, dejándose manipular por la presión del pueblo, terminó cediendo a lo que ellos querían. Y así el pueblo termina pervirtiéndose y Aarón, que era el jefe, que era el líder, se dejó manipular de este pueblo, que este pueblo quería que hiciera lo que a ellos les parecía y no la voluntad de Dios. Así nos puede pasar a nosotros. Y así puede estar pasando hoy en la iglesia. A mí me asombra mucho, yo a algunas personas les digo, por ejemplo, en la dirección espiritual, que la dirección espiritual no es para que el director espiritual se ajuste a lo que el dirigido quiere que le digan. Y lo mismo, la iglesia no está para ajustarse frente a lo que el mundo quiere que ella haga. Y son las tentativas, por ejemplo, ahorita en estas experiencias sinodales que la iglesia ha estado teniendo. Y son las actitudes de algunos que impacientados quieren que la iglesia ceda ante los caprichos del mundo. Algunos pastores, algunos teólogos, algunos sacerdotes que se dejan presionar, y a veces nosotros, por esa impaciencia del pueblo, nos dejamos presionar, y eso no está bien. Empezando por nosotros los sacerdotes. Todos tenemos que tener la mansedumbre y la humildad de dejar que el proceso de esta semilla tan pequeña se elabore a la medida natural de esta semilla, no a nuestra manera. ¿Cuántas veces quisiéramos o vamos nosotros a donde el Señor a decirle, mira, es que hay cizaña en medio del trigo, arranquemos ya esto, separemos unos de estos no sirven, estos quitémoslos de acá? Y dice el Señor, cuidado porque ese tipo de selección no nos corresponde a nosotros. Eso es una tentación. Hoy, mientras en la iglesia van ocurriendo tantas cosas, la gente dice, ¿y el Papa por qué no hace esto con este obispo? ¿El Papa por qué no hace esto? ¿Por qué no hace...? Ojo, cuidado. Porque a nosotros no nos dieron la tarea de jueces. Y el pueblo hebreo, abajo del monte, hizo las veces de juez. ¿Y cómo terminó? Mal. Además que fue un pueblo que no pudo entrar a la tierra prometida. Tan fácil que es coger y tomar la actitud de segadores cuando no es la actitud nuestra. ¿Qué hace el segador? Con una espada coger y amochar todo lo que no sirve. Y es una tentación, porque el Señor es paciente. Él espera la transformación y el cambio de todos. Y si no, ni siquiera nosotros estuviéramos aquí. Ya hubiéramos sido exterminados. Porque los primeros que merecemos eso seríamos nosotros. Porque también hemos sido ciegos. Porque muchas veces también hemos obrado como el pueblo hebreo. Porque también nos hemos dejado llevar muchísimas veces por nuestros criterios. ¿Y cuál ha sido la actitud de Dios nuestro Padre? Tener paciencia con nosotros. Por eso debemos dejar que el proceso del grano de mostaza se lleve a cabo como Dios quiere que se lleve a cabo, en la naturaleza del proceso divino. ¿Por qué hay tanta división hoy en la iglesia y tanto conflicto? Porque todo el mundo tiene la razón. Y porque todo el mundo está haciendo las cosas como a todo el mundo le parece. A los estrictos y a los que se creen justos y santos, les parece que ya otros no tienen oportunidad y hay que trasquilarlos. Y rápidamente. Cuidado, porque dice el Señor que la selección de los peces malos y los buenos es algo que le toca a Él al fin de los tiempos y no a nosotros.
Esa es la tentación en la que cayeron aquellos que estaban construyendo la torre de Babel. Construir una torre tan alta que se elevara al mismo nivel de Dios. Y cuando nosotros nos colocamos como segadores, nos estamos poniendo por encima de Dios. Y eso sí que es grave. Miren a qué se parece el reino de los cielos. A un grano de mostaza. Es el más pequeño de todas las hortalizas, es imperceptible. Pero resulta que en ese granito pequeñito y imperceptible está la oportunidad, la posibilidad de la salvación para todos. Porque se siembra en tierra y sin que nadie lo perciba, él va brotando, va creciendo y es tan pequeño que nadie se imagina que se va a convertir en el árbol más grande, donde llegan muchos a anidar en él. Qué terribles somos nosotros cuando no caminamos bajo esa lógica de la misericordia del Señor, en su paciencia divina. Y por eso semilla crece, brota y se convierte en el más grande de todos los arbustos. Miren el proceso de la levadura. Los que trabajan con pan saben cómo es esto. Solo se echa una pequeña medida a bastantes libras de harina, ¿sí? Y se le revuelve, y para que llegue a su proceso final hay que amasarla, y luego dejar fermentar esa masa para que crezca, y eso tiene un proceso de horas, no es inmediatamente. Y si uno se pone a acelerar el proceso, ¿qué pasa con esa masa? Si uno mete esa masa que acaba de amasar, la mete de una al horno, se pasma y el pan no crece, porque no se deja en su proceso natural y porque se quiere acelerar su proceso. Hay procesos que nosotros no podemos reventar por nuestra impaciencia, porque resultamos haciendo mucho daño. Por eso el Señor no permite que la cizaña sea arrancada del trigo en su edad tierna, porque terminaría dañándose el trigo. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor esta paciencia que viene de la paz de un corazón, y esta paz que viene de un corazón que se pone en las manos del Señor y en actitud de una obediencia total al Señor. Cuando nosotros dejamos que nos ganen los criterios, nos volvemos perversos, nos volvemos dañinos y hacemos mucho daño. Y eso no lo podemos hacer. Y hoy el salmista precisamente nos cuenta esa situación catastrófica del pueblo. Terminaron haciéndose un becerro, un hilo de oro, y terminaron adorándolo. Cambiaron a Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Nosotros los cristianos estamos destinados a sufrir el proceso del grano de mostaza. Y el grano de mostaza sufre. Mientras crece está sometido a los azotes del calor, a los azotes y a las amenazas constantes del clima, de los vientos, de las turbulencias. Pero a veces no queremos someternos a ese proceso. Nosotros como semilla, grano de mostaza, tenemos que estar sometidos a los ultrajes, a los desprecios, a las injusticias, al maltrato, y nosotros no queremos someternos a ese proceso. El pueblo no quiso. Y nosotros tenemos que someternos a que nos pisoteen, a que nos vuelva nada, con una actitud muy grande que nos pide esta semilla del reino de Dios: amar, perdonar a quien nos persigue, rogar por ellos, suplicar por ellos, no devolver mal con mal. Entonces al injusto, entonces yo también lo mutilo con la injusticia de mi crueldad. No podemos caer en esa tentación. Al injusto tenemos que amarlo,
Y al que más injusto sea con nosotros, mayor justicia tenemos que darle. Por eso decía Sócrates que es mejor padecer la injusticia que cometerla. A nosotros se nos pidió otra cosa muy diferente. A nosotros se nos ha pedido la voluntad de Dios, nos ha pedido rogar por los que nos persiguen y amarlos. No untarnos del error. Y uno cuando se pone de segador se está untando, está haciendo lo mismo. Está devolviendo mal por mal. Que hoy hay injusticias dentro de la iglesia. Entonces nos vamos a igualar. No, uno no se puede igualar. No nos podemos igualar. Nuestra respuesta tiene que ser el amor, tiene que ser la paciencia, tiene que ser la misericordia, tiene que ser lo contrario. Si la mala semilla quiere corromper todo, nuestra tarea está en no dejarnos corromper con el amor, no dejarnos corromper con la mansedumbre, no dejarnos corromper con el perdón, no dejarnos corromper con la dulzura, no dejarnos corromper con la ternura, no dejarnos corromper con la compasión de Dios, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto. Nuestra respuesta tiene que ser el amor. Jamás igualarnos al error, jamás igualarnos a la maldad, jamás igualarnos a la injusticia, jamás igualarnos a este crecimiento del mal que hay dentro de la iglesia. Igualarme es responder con la misma moneda que nos están pagando. No podemos hacerlo. Es cuando los cristianos debemos amar más. Es cuando los cristianos debemos dar más testimonio de fidelidad al Señor. Es cuando los cristianos tenemos que venir más frecuente y más activa y amorosamente a la Eucaristía y mostrar con el testimonio, no con las peleas, por dónde es el camino de la salvación. Pero no podemos caer en esa tentación de igualarnos al mismo nivel. Es más rico, más delicioso en la vida cristiana que nos calumnien, que nos maltraten, que cometan toda clase de injusticias con nosotros, pero no para indignarnos, sino para agradecerle eso al Señor porque lo necesitamos. El maltrato es el que nos hace buscar el amor del Señor y el que nos hace buscarlo rectamente. La injusticia que cometan con nosotros es la que nos lleva verdaderamente a purificarnos de todas las injusticias que nosotros cometemos y hemos cometido, porque no somos los más justos. Y precisamente por eso Dios es tan bueno, que nos permite esos medios de purificación, y los necesitamos. Tampoco huirles. Uno no puede ser cobarde y salir corriendo a esconderse, porque entonces es un cristiano mediocre, facilista, que no quiere el cielo y que solamente quiere ganarse el cielo con aplausos, con pétalos de rosas, con caricias. Y no es así que nosotros nos ganamos el cielo. Eso es una mentira del diablo. Nosotros nos podemos imaginar una vida cristiana mentirosa. No es con caricias, no es con pétalos de rosas, no es con nada de eso. El cielo se gana como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es la tabla escrita por Dios por delante y por detrás. Y ahí está su ley perfecta, viviendo la pasión. Jesús en el huerto de Getsemaní, su naturaleza humana lo llevó a buscar el consuelo de sus íntimos, de sus apóstoles, y ¿cómo los encontró? Dormidos. No tuvo consuelo humano. Y nosotros buscando consuelos humanos,
Nosotros buscando consuelos humanos, cuando el único consuelo con el que se quedó nuestro Señor fue con el del Padre. Y nosotros todavía deseando consuelos humanos. Un corazón así va a la perdición, va para la perdición. Imaginarse una vida cristiana así, va para la perdición. El pueblo quiso tener el consuelo lícito y bueno, que era de tener a Moisés ahí con ellos. Y no estaba. ¿Y quién apartó a Moisés todo ese tiempo para la montaña? Fue Dios mismo. Fue la voluntad de Dios para probar al pueblo, a ver qué era lo que verdaderamente estaba buscando. Y el pueblo le demostró a Dios que en realidad, y era un pueblo que le decía, Señor, te amamos, nosotros somos tuyos y te hacemos tu voluntad. Esta semana lo hemos escuchado. Sí, haremos tu voluntad, Señor, sí, la vamos a hacer. Es que yo quiero cumplir tu voluntad y yo quiero el cielo y yo quiero eso. ¿Y qué demostró con sus actitudes el pueblo? Que eso era mentira. Que eso era mentira. Porque no le obedecieron a Dios. En realidad no querían hacer la voluntad de Dios. Solo de palabras, sí. Pero en los hechos, no. Y por eso a nosotros, hoy la palabra de Dios nos muestra este testimonio, el salmista lo dice, para que no caigamos en lo mismo. Y preparémonos, porque el Señor nos va a ir dejando solos, para estar solo con Él solo, solamente con Él. Si rehusamos eso, es porque no queremos verdaderamente el cielo. Si rehusamos eso, es porque verdaderamente no queremos hacer la voluntad de Dios. Si eso nos entra en reversa, es porque nos gustan nuestras apetencias. Y no queremos cumplir la ley de Dios escrita en Jesús, porque Él es el camino, y como camino por ahí es que debemos entrar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Verdaderamente queremos hacer su voluntad? Y no renegándole ni reprochándole, sino, Señor, gracias. Gracias porque muchas compañías que yo me elegí para este mundo, en este camino, no eran auténticas y yo te ofendí con ellas. Y por eso es muy bueno la soledad en Dios, porque nos permite reparar tantas idolatrías que nosotros hemos tenido a lo largo de esta vida. Es una bendición y debemos desearla. A la Virgen, el Señor, el Padre, la voluntad del Padre, le quitó esa cercanía humana que ella más quería, ¿sí? Y fue a su Hijo. Y ella no se opuso, ni se puso a renegar, ni se puso... No. Fiat, con alegría en su corazón, fiat. Hijo, te tienes que ir. Listo. Y así le tocó a la Virgen solita en Nazaret y su hijo en otras ciudades predicando. Al final la cercanía que tuvo, la más cercana, fueron unos cuantos minutos, solo unos minutos, pero ya su hijo muerto. De resto, a distancia, mientras caminaba al Calvario, ni siquiera ella no violó los parámetros, no los violó los parámetros que Dios había puesto. A distancia, mientras caminaba hacia el Calvario con él, respetuosa a la Virgen, sin renegarle a Dios, con un amor, con una alegría, con una gratitud con Dios. Jamás su corazoncito se rebeló, jamás, porque era justa, porque amaba de verdad, porque quiso de verdad a Dios, porque quiso el cielo, porque su finalidad verdadera era el cielo, era el Señor, y lo amaba con todo su corazón, y vivía para Él, y demostró que ella lo único que quería era hacer la voluntad de Dios, y lo demostró con hechos. Esa es la Virgen, se ajustó a esta ley escrita por Dios. Y el Hijo tampoco se prestó para lo que se prestó Aarón.
El Hijo dejó que se ejecutara la voluntad del Padre. ¿Amamos verdaderamente al Señor? ¿Queremos hacer verdaderamente su voluntad? ¿Queremos llegar rápidamente al cielo? Dios nos está pidiendo que lo acompañemos en este momento que vive nuestro Señor, tan solo en tantos agrarios, en tantos altares, ¿sí? Él solito, muchas veces. Y ahí desea Él que lo acompañemos a Él, en su presencia sacramental y eucarística, y que nos consolemos con su presencia sacramental, en el sagrario, en la Eucaristía. Ese es el único consuelo que un cristiano debe buscar. La palabra del Señor que está en la Sagrada Escritura. Un cristiano verdadero, uno de verdad, que quiere llegar al cielo, debe buscarlo a Él en su palabra. Y por eso para nosotros es una alegría muy grande lo que hoy el Señor nos permite vivir, ¿sí? Porque el cristiano que hoy quiere ser fiel cada vez está quedando más solito, pero eso es una bendición, solo para estar con Él solo, con el gran tesoro, con la perla preciosa, con el tesoro más grande que uno puede tener, que es Jesús, su palabra, su presencia sacramental. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.